Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Muy buenas tardes, bienvenidos a 3 en 1, mi nombre es Camila García y acá estoy con Diana Holguín, mi amiga y compañera que me acompaña el día de hoy. Le vamos a mandar un abrazo a Charo, que hoy estaba complicada con algunas reuniones laborales, así que la esperamos la semana que viene. Y bueno, vamos a tener un programón. Gracias Martín Loza en la operación. Así que vamos a estar acá en esta horita analizando 2 temas que fueron muy importantes esta semana, entre muchos otros a los que nos tiene acostumbrada la realidad argentina. Uno va a ser el tema de la Comisión de Libra, que salió el informe en diputados de la Nación, el informe de la Comisión Libra. Y por otro lado vamos a estar hablando, como somos bastante latinoamericanistas, sobre qué es lo que pasó en las elecciones de Chile, ¿no? Qué es lo que va a pasar el próximo 14 de diciembre cuando Chile decida nuevamente presidente o presidenta y quién es el posible ganador, que en teoría va a ser Kast, que es un ultraderechista que bueno, vamos a ver qué sucede igual, porque todavía no están todas las cartas echadas, pero bueno, queremos analizar, para también analizar cuál es el contexto internacional en el cual se están dando todas estas elecciones, cuál es el marco y por qué sucede lo que sucede en Chile, en un país que dentro de todo es estable, con un gobierno bastante progresista que hizo un montón de transformaciones, y para eso vamos a estar hablando con un especialista, politólogo y especialista en cuestiones electorales de Chile, que en este momento ya se encuentra conectado. Muy buenas tardes a mi amiga y compañera Diana Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Está oscuro el día, lluvia. Para todos y todas las que están viajando, deseamos que tengan un buen viaje, digamos, a casa, dado que está medio peligroso a la ruta, pero o que de vacaciones, que la disfruten. No, que disfruten las vacaciones sí. También, para aquellos que pueden. Para aquellos que pueden. Pero bueno, sí, como decías, me parece que bueno, hay un escenario complejo para América Latina en términos de cómo se está reperfilando, ¿no? En la región, entre comillas, hacia la derecha, y digo entre comillas porque, pues, así como nos dicen de izquierdas, seguramente hay diversidad, ¿no? En esas derechas, pero me parece que hay algo para charlar también con nuestro invitado que tiene que ver un poco con eso. Y con algunas particularidades también especiales, digamos, de Chile y de su configuración tanto electoral como de su sistema de partidos, etcétera, etcétera, y del gobierno propiamente de Boric. Y por el otro lado, el tema de Libra, que cada vez es más pornográfico, digamos, ¿no? En términos de Byung-Chul Han. Sí, la verdad que es un caso en donde, bueno, obviamente la justicia viene durmiendo esta situación. Ya, obviamente, viste que en Argentina quien gobierna tiene la suma del poder público y maneja la justicia como se le antoja. No sé si marco pasó tanto, digamos, en los gobiernos sí, peronistas. Bueno, no pasó tanto. O sea, siempre los que hacen todo mal son los peronistas y siempre los que tienen que ir en cana son los peronistas. Por eso también, esta semana también lo metieron en cana a Julio De Vido.
sin ningún tipo de garantías, o sea, bajo condiciones infrahumanas, ni siquiera le daban la medicación para la diabetes, cuando le correspondería una prisión domiciliaria por su edad, ¿no? Digo, me parece que hay ciertos grados de injusticia que van más allá, que tienen que ver con la condición humana, que van más allá de la culpabilidad, el juicio y demás, que eso es materia judicial, pero creo que los derechos se tienen que respetar por parte de las personas, ¿no? Bueno, así que bueno, y además estamos en un momento complejo. reactivaron, digamos, ese caso porque estaba en otra... digo, tomaron ese caso, lo volvieron a tomar para ponerlo preso. No es que fue una condena ya, o sea, nueva. No, es el caso por el tema del accidente de Once del año, hace varios años ya. Pero bueno, eso sí hay que decirlo, ¿no? Que siempre los peronistas somos los que sufrimos las condiciones. También Cristina se juntó con un grupo de economistas y le cancelaron toda los derechos que tiene como persona. Sí, bueno, igual digo, cuestionable ahí, pero más allá de eso, que claramente se lo hacen gracias a Cristina, digo, por ser Cristina, pero después hay que pensar cuánto control hay en todas las medidas de arrestos domiciliarios. El día de la mañana lo escuchaba a Gustavo Gravia, me dijo que decía que él tiene investiga mucho con temas de Barra Brava y qué sé yo, he ido a la casa de Barras Bravas a ver a los Barras Bravas para entrevistarlos y demás, y ha estado en asado con 30 personas. Entonces digo, ¿las condiciones para quién son? ¿No? Digo, más bien, bueno, digo, es un privilegio. Parece. Lo que quiero decir es un privilegio frente a las condiciones que tienen la mayoría de los ciudadanos, entre comillas, justamente comunes, que van a prisión. Entonces, ahí hay toda una cuestión, no por lo de Cristina, creo que lo de Cristina siempre es en particular y enconado, digamos, con Cristina. Por eso no lo quiero justificar, pero sí me parece que hay cuestiones a ver. Obviamente también decían... muchos de los que están con prisión domiciliaria genocidas tuvieron una fiesta con Palito Ortega, digamos, ¿no? Es como, bueno, si fueran a casamientos. O sea, eso nadie lo controla. Pero bueno, me parece, en términos también de responderle a la sociedad, de qué tipo de justicia, qué tipo de sociedad queremos vivir, bueno, aquellos que tienen y que logran una prisión domiciliaria, que es muy, muy diferente a las condiciones de una prisión normal, bueno, quizás hay algo para revisar también desde lo judicial. Estamos entonces en comunicación por Zoom con Pablo Borges, analista político de nuestra hermano país de Chile, para analizar las recientes elecciones en el país andino. ¿Cómo estás, Pablo? Te saludamos acá, Camila García, Diana Holguín, de Tres en Una. Hola, Camila y Diana. Gracias a Radio Caput por el espacio. Y nada, feliz de estar comentando este último evento electoral que tuvimos el día domingo, con una amplia participación y resultados que también nos dejan bastantes interrogantes para qué va a suceder en un mes más, en el mes de diciembre, en el día 16, si no me equivoco, donde vamos a tener una segunda vuelta bastante importante entre dos candidatos que pasaron al balotaje. Por una parte, quien fue triunfadora de esta elección fue Janet Jara, con un 26.8%, que cerca de 3,5 millones de votos. Le sigue el candidato de derecha, José Antonio Kast, con cerca de 3.100.000 votos. Y bueno, una serie de candidatos que no pasaron a segunda vuelta, pero que sí van a ser determinantes en cómo las propuestas y los mensajes que ellos encarnaron llegan y se recogen por parte de estos dos candidatos a la segunda vuelta, como Franco Parisi, del Partido de la Gente, con cerca de 2,5 millones de votos, Johannes Kaiser, candidato de ultraderecha, con 14%, cerca de 1.800.000 votos, Evelyn Matei, candidata centro derecha, con 12.5%, cerca de 1.6 millones de votos,
Bueno, los otros candidatos, Harold May Nichols, candidato independiente con 160.000 votos. Marco Enrique Ominami, también independiente con 154.000 votos. Y Eduardo Artés con 0,7%, también 86.000 votos. Estos últimos tres candidatos se pueden asociar un poco a lo que es la izquierda, centroizquierda, más o menos catalogados dentro de ese espectro. No así Matei, Kaiser y Parisi, que no Que ahí tanto se Parisi, llevan, pero sí. que ahí se llevan casi el eh, 50%, ¿no? Si uno lo mira en términos absolutos y directos, ¿no? Ahí me parece claro, que es una de las cuestiones por las cuales digo, muchos de los periodistas y analistas políticos están diciendo, bueno, lo tiene muy difícil Jara para ganar, la tiene muy difícil, muy empinada, digamos, esta segunda vuelta, porque si uno cuenta justamente la derecha, que está partida casi en tres, concretamente tiene casi el 50% de los votos. efectivamente. Janet Harak, si bien gana la primera vuelta, es decir, sale primera en el orden de candidatos más votados, es que la tiene mucho más difícil para este balotaje. Como tú bien señalabas, los candidatos de derecha suman casi o un poco más de 50%, pero esto no quiere decir que la suma de estos votos sea mecánica. No, no. Se ha visto en otras elecciones que la suma de los electores se comporta, digamos, de manera más o menos distribuida respecto al proceso de la segunda vuelta. En ese sentido, Parisi, el candidato Franco Parisi, que en la elección pasada del 2021 también tuvo un desempeño bastante destacado. En ese momento se asociaba más a la derecha, como típicamente o de forma errónea se realiza respecto al mundo de los analistas o de quienes comentan la política acá en Sí. Chile, pero su votación se distribuyó de mayor manera hacia Gabriel Boric versus a José Antonio Kast, quienes enfrentaron el balotaje del 2021. Claro. Ahora el interrogante va Sí, cuánto sí. de este 20% se va a Jara y cuánto se va a Kast. Claro, Ahora, pero la mayoría de ese porcentaje votaron candidatos de derecha. No. Exactamente. Sí, pero No, lo que quiero decir es, los dos que son de la derecha, que salieron cuarto y quinto, que suman casi 26%, digo, ese difícilmente vaya a la candidata de Boric. Me parece que aún cuando vayan completamente ese 19% de Parisi, que ahora, como vos decís, se presenta ni de derecha ni como un Nacho, algo así, era como un poco su lema, que era como, yo no me quiero meter en la ideología, yo estoy en el medio de estos dos, votenme a mí, digo que es una estrategia electoral que está bien, digo, legítima, pero aún cuando vaya la totalidad, tampoco llega, ¿no? Es decir, le tendría que robar, en el mejor de los sentidos, le tendría que robar votos, sacar votos a los otros dos candidatos de derecha. Uno, ultraderecha, digo ultraderecha por escandaloso, o sea, muy difícil, digamos, que Jara robe de ahí. Lo que le queda es que puede ser, ojo, y que puede ser, ahí lo veo un poco más posible, concretamente digamos, el partido más cercano a Piñera, ¿no? Sí, en ese sentido, Matei y Kaiser son los candidatos que la suma, más la de Kast, daría para eventualmente tener asegurado un balotaje. Como tú bien señalas, ¿dónde tendría que ir a buscar votos Jara? En Evelyn Matei. ¿Por qué Evelyn Matei? Evelyn Matei, hay que decirlo que hizo una campaña a lo largo de la primera vuelta bastante enfocada en un mundo de lo que antiguamente era el concertacionismo o lo que se conoce como la centroizquierda, donde muchas figuras que fueron inclusive ministros de Ricardo Lagos o Michelle Bachelet salieron públicamente a apoyarla. Claro. Pero como tú bien señalas, el camino para Janet Jara es muy cuesta arriba y eventualmente nos encaminamos a que el próximo mes, en diciembre, tengamos un triunfo de José Antonio Kast el 14 de diciembre. O sea, es más o menos lo que tradicional o lo que podríamos llegar a esperar. Aunque claramente hay que señalar que también las segundas vueltas, los balotajes, parten de cero, son elecciones que parten completamente
digamos, Sí, se se reinicie la polarizan, de cuenta. alguna manera se polarizan. Sí, es lo que a nosotros nos mató, La- básicamente. No, yo quería preguntarte, porque bueno, fueron las primeras elecciones chilenas con voto obligatorio después de 20 años, ¿no? 85,87% del padrón. Acá en Argentina, las últimas elecciones que fueron parlamentarias, votó solamente el 66% del padrón teniendo el voto obligatorio. O sea, ahí tenemos otro síntoma, que es el cansancio y el agotamiento que tiene el pueblo argentino con respecto a la política en general. Pero lo que te quiero preguntar con respecto a Chile es el análisis que se hace desde acá, muchos medios de comunicación y demás, es que Boric no hizo un mal gobierno en términos de estabilidad económica, en términos de ciertas medidas como la del salario mínimo, de aumentar el salario mínimo y otras medidas más que fueron más de orden progresista, que favorecieron a la mayoría de las populares. Entonces quería preguntarte, todo lo popular, digamos, que se puede, que brinda el sistema, las condiciones del sistema, ¿no? Porque tiene como ciertas bases el sistema chileno en donde es más difícil quizás algunas reformas. Pero lo que sí te quería preguntar es, ¿por qué crees que la gente eligió la ultraderecha? Si eso tiene que ver con un contexto internacional, con lo que está pasando en Argentina sobre todo, con Trump y demás, o porque realmente hay hay un repudio hacia el gobierno de Boric. Dos elementos en ese sentido. En primer lugar, yo quisiera señalar que yo no hablaría de un giro a la derecha, sí hablaría de un giro a la oposición. ¿Y qué estamos viendo a lo largo de todo el continente? Inclusive fuera de las fronteras de nuestra región, que los gobiernos que están llegando al poder son oposiciones. Y posteriormente, una vez que esa oposición ya fue gobierno y termina su gobierno, quien era su oposición pasa a ser el nuevo gobierno. Y entonces vamos en un ciclo o un loop, como Sí. se dice, de constantemente de oposición, oficialismo, oficialismo, oposición, y eso se va esos roles se van invirtiendo. Entonces, en Chile, desde el año 2009, un presidente no le entrega la banda a otro de su signo político, vale decir, tuvimos la presidencia de Piñera 1, Claro. Bachelet 1, o sea, perdón, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y ahora Boric y eventualmente un gobierno de Kast. Es muy difícil, o sea, se ve muy difícil que Boric le entregue la banda a Janet Jara. Y probablemente en 3 o 4, o sea, en 4 años más, cuando sea la elección, lo que naturalmente podría llegar a suceder es que alguien de la coalición de Boric o el mismo Boric sea quien asuma ese desafío y pueda eventualmente ganar. En ese sentido yo quiero rescatar algunas ideas de algunos politólogos, por ejemplo, un politólogo uruguayo, Juan Pablo Luna, quien señala que cuando uno gana una elección, lo que en realidad está sucediendo es que uno está perdiendo poder. Y tiene que jugarse la administración de ese poder en un contexto donde es cada vez más difícil administrarlo, gestionarlo, pero a la larga lo que uno hace al recibir ese poder es perderlo. Y en segundo lugar, respecto al gobierno de Boric, yo creo que si bien han habido avances o medidas que han sido potentes dentro de su limitado campo de acción en el ejercicio de su gobierno, creo que muchos de esos logros no son percibidos o no son vistos como sentidos por gran parte de la población, más allá de que hay logros concretos como la reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo, Reducción de la jornada laboral, el acceso, digamos, de la salud pública. Digo, como para la Argentina, esos son como banderas tan fuertes que nosotros decimos, uy, wow. Y es interesante esto que vos estás diciendo de, che, esto no lo sintió todo el mundo como algo propio, no se lo apropiaron, eso es lo que, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido hay quizá un problema de mala ejecución comunicacional del gobierno, de no darle, o sea, más allá de que lo ha hecho, pero que que esa difusión sea sentida como por gran parte de la población, pero igual creo que influye que el costo de ser gobierno va a tender a que cualquier medida sea vista de un gobierno impopular, como en este caso tenemos una aprobación muy fuerte, pero del 30%,
pero un 50% definitivamente rechaza este gobierno. Y de hecho el mensaje que da Kast el día de la elección, al ganar, digamos, al pasar a segunda vuelta, no es un mensaje en contra del comunismo, en contra de la izquierda, en contra de como espantar algún fantasma, sino él dice muy claramente, vamos a hacer una oposición y este es un plebiscito o un mal gobierno que le ha arruinado la vida a la gente. Entonces la retórica es irse contra el gobierno, Claro. y vemos que también tiene un cierto grado de efectividad electoral el encaramarse, digamos, a que el gobierno, o sea, ejemplificar todos los males o todos los problemas que está viviendo la sociedad chilena en el gobierno. Es un discurso que hoy día parece estar rindiendo en manos de esa oposición muy fuerte, y que se van a ir turnando, creo yo, y avisoro en lo pronto, tanto en toda la región como en nuestro país, en Chile. En relación a eso, que como bien decís, también hay una cuestión, una tendencia global, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que también se están hablando los distintos politólogos, acá tenés 2 politólogas también, tiene que ver con esto de que antes, y quizás se relaciona con esto que decía anteriormente, que antes uno pensaba las políticas de manera universal, ¿no? Entonces decías, bueno, le está llegando justamente a todo el mundo se apropia de esa política universal, y parece ser y que quizás había como unos sectores populares, un sujeto trabajador, ¿no? Lo pongo todo entre comillas, cada uno lo puede caracterizar distinto en cada uno de sus países, pero que ahora es más transversal, ¿no? Como que ahora hay más, es más policlasista. Hay demandas más puntuales, hay demandas, y por esto te quería preguntar, demandas, por ejemplo, del norte de Chile en relación a las migraciones. Hay una cuestión de tensión, digamos, en la región sur, en relación a los mapuches, y las políticas quizás de gobierno de Boric están muy dentro de la zona central, ¿no? De la zona más urbana y demás. Entonces eso hace que pierda justamente sentido con las demandas de otras regiones más puntuales. Sí, en ese sentido yo considero que gran parte del ejercicio de este gobierno ha sido una visión centralista, muy encajonada en lo que es la región metropolitana, en Santiago, y que eso también se ha manifestado, digamos, en la elección. Por ejemplo, si uno revisa el mapa, Franco Parisi, quien tiene un discurso muy fuerte respecto a esa zona, que digamos es su bastión hoy día, de la primera a la cuarta región, que son 5 regiones ahí, porque hay una región que es Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, son 4 regiones, o sea, 5 regiones que él las gana en todas. Desde Valparaíso hacia arriba es absolutamente Franco Parisi. Si uno va al sur, digamos, bajando la región metropolitana hasta la región de los lagos, es todo dominado por Kast. Entonces, en ese sentido, sí, de parte del gobierno ha habido una mirada centralista, y el enfoque de afrontar los problemas que, hay que decirlo, sí se han afrontado, digamos, el gobierno ha puesto esfuerzos, ha puesto básicamente presupuesto para que estos problemas, tanto como la migración o el conflicto con el pueblo mapuche, sean solucionados. Sí, en la solución hay una visión centralista del problema, y que, digamos, en las mismas zonas donde el problema se vive, esa solución no es percibida o no es, no digo aceptada, pero no es vista como una solución que se haga propia por parte de las personas que en ese lugar la están sufriendo. Yo tenía una pregunta acá, algo que nos preocupa, nos debería preocupar como argentinos. Una de las propuestas, bueno, Kast tiene mucho entre en lo que es la Patagonia chilena, y una de las cosas que anduvo diciendo por redes es que Argentina ya nos ha robado suficiente
y espero que el gobierno ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina cuando gobernaba el anterior gobierno, y además tiene una Izquierda propuesta... radical, ¿viste? Como, Sí. ¿what? No, y además tiene una propuesta, tiene un debate sobre el tema de la plataforma continental chilena y el Estrecho de Magallanes y el campo de hielo patagónico sur. ¿Crees que eso fue lo que sumó votos en la Patagonia? Y además, ¿cuál crees que sería la relación con Javier Milei, en segundo lugar? Y en tercer lugar, digo, ¿qué tan, porque un poco es como prácticamente quieren invadir la Patagonia Argentina? Entonces, nada, me parece, Chile debe de evitar involucrarse en un proyecto político, en un proceso de arreglo político del problema, dice. Hay que prepararse para un proceso que demandará años de trabajo y paciencia. O sea, como que, bueno, más prácticamente quiere una guerra civil o algo por el estilo. Bueno, nada, quería saber qué se dice allá en Chile sobre eso y esa propuesta que tanto cala en la sociedad. Yo, respecto al primer elemento, si fue tema o influyó de manera electoral, creo que decir que en ningún modo. No fue tema durante la elección el tema de la Patagonia, o sea, la disputa chileno-argentina sobre la Patagonia. Y respecto a lo que sí mencionó, porque sí fue interpelado Kast sobre ese tema, yo tendería a pensar que son más bien posiciones retóricas y más bien retrotraer la posición que él tenía en ese tema en la elección pasada, del 2021. En esta elección, como comento, no fue tema, no incidió, pero sí de parte de tanto el gobierno de Javier Milei como un eventual gobierno de José Antonio Kast, en el caso de que llegase a ganar, y que es bastante probable. Sí hay una complicidad ideológica en el entendido de que son dos gobiernos de una derecha bastante radical, bastante promercado y que tienen una visión tanto de sus países como de mundo más o menos similar. Y en ese sentido yo creo que ese conflicto se resolvería más bien por vía diplomática o más bien por vía de inversiones, digamos, del dinero, Claro. como Esperemos que... qué intereses geoestratégicos hay en la zona, y bueno, ahí... Acá no hacemos ¿cómo? ese análisis, acá echaron a todos los funcionarios de Cancillería, quedaron unos pocos ahí, así que el análisis lo van a hacer ustedes seguramente. No, seguramente digo, ahí en lo que vos decías, ¿no? Hay una complicidad, me parece, ideológica importante. Sí, lo que me parece interesante que también hay una conexión y por eso también lo de la tendencia global, uno que tiene que ver mucho con el tema de seguridad, ¿no? También una cosa muy, si bien hay inseguridad y demás, es una agenda muy de Estados Unidos, ¿no? Este tema. Lo segundo, el tema del aborto, o sea, de la salud sexual y reproductiva, que entiendo que sí atravesó bastante, digamos, discursivamente a Kast, sobre todo diciendo que, y esto es lo que también sé, que si bien no hay una ley del aborto, sí hay como medidas en las cuales vos podés hacerte un aborto, por ejemplo, si te violaron, ¿no? Entonces, diciendo que la va a erradicar, que no se puede ir contra la vida. Me parece que esa sí fue, o sea, contra los discursos feministas, y por eso digo a todo esto este es un discurso que es bastante global, bastante de las derechas, digamos, que están estas, entre comillas, estas nuevas derechas, con esto del el conservadurismo, con que las mujeres tienen que volver a la casa, con esto de la disciplina, ¿no? No, y después que hay un montón de propuestas que dicen en campaña, que después, no sé, Javier Milei decía que estaba bien que si uno quiere vender un riñón, lo venda en el mercado y esas cosas, que obviamente después no se dieron, pero digo, las ha dicho públicamente, ¿no? De que si uno quiere vender un órgano, el órgano es suyo, bueno, está perfecto, digamos. O sea, como que el nivel de mercantilismo llega Pablo, al cuerpo de un montón. Pablo, ¿estás a favor de vender tu riñón? Claramente no estoy a favor de vender. Pero después nada que ver. Ojalá nunca tenga que hacerlo. Pero después llegó al gobierno y nada que ver, no dolarizó, no dijo, no habló más de eso, no nada.
en ese sentido, respecto no al tema de seguridad, pero sí al tema valórico y de la agenda de mujeres, en esta campaña, a diferencia del año 2021, hemos visto un cast muy ambiguo, en donde se le ha preguntado y se le han interpelado sobre estos temas, y él digamos, con astucia política, ha rehuido del tema diciendo que él mantiene sus mismas convicciones, pero cuando se le preguntan en detalle cuáles son esas convicciones o qué va a hacer, no es capaz de decir que, por ejemplo, él no cree en el aborto con causales que tenemos en la legislación, Exacto. que tampoco cree en el aborto derechamente, pero tampoco es capaz de decir como yo que estoy en contra voy a hacer todo lo posible para eliminarlo. Y creo que también en ese sentido también se explica su buen desempeño en que en esos temas valóricos o en temas que movieron la aguja el año 2021, digamos, porque la agenda, o sea, la agenda de derechos de las mujeres es una agenda que avanzó de manera importante en Latinoamérica y también en Chile en los últimos años. Creo que él no se mete porque claramente puede perder apoyo electoral de cara a una segunda vuelta, y creo que tampoco lo va a hacer. Y una vez que eventualmente llega al gobierno, yo creo que la composición de la Cámara, si bien tiene una mayoría, digamos, más o menos... Porque ahora sí como sacaron una mayoría en diputados, la derecha, una ¿no? mayoría por afinidad, creo que esos temas tan sensibles, creo que veo un grado de dificultad amplio, porque incluso en algunos partidos más de centro derecha, no de derecha, también se les hace un poco difícil como retroceder respecto a esa agenda donde ellos también en algún grado u otro incidieron. O sea, hay que decir que, por ejemplo, el matrimonio homosexual fue aprobado durante el gobierno de Piñera, Claro. y otras leyes que han avanzado en términos de derechos de libertades civiles, tanto para mujeres o lo que mal se llama minorías, se dio bajo el gobierno 1 o 2 de Sebastián Piñera. Entonces, para mucha gente que fue parte de esos gobiernos, de manera, fueron ministros, subsecretarios y hoy día son diputados, les va a costar mucho retroceder sobre esa agenda sobre la cual ellos mismos avanzaron, más allá de que el signo de los tiempos, el contexto, Sí, haga que más avanzar a su favor, digamos. claro, haga retroceder haya un retroceso sobre estos temas, digamos, del dicho al hecho, hay bastante trecho respecto a esa agenda. Pablo, te hacemos la última pregunta y ya te liberamos y te vamos a volver a llamar después de las elecciones porque la verdad es que para nosotros es súper importante analizar digamos, el escenario latinoamericano que se está gestando en toda nuestra región. Pero la última pregunta tiene que ver con que, bueno, nosotros la semana pasada estuvimos analizando un audio de Scott Bessent, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, nuestro ministro de Economía, lo digo irónicamente, porque ya dejamos de tener soberanía política, económica sobre todo. Nuestro ministro de Economía, Scott Bessent, dijo la semana pasada que él prefiere, en vez de tirar bombas a lanchones narcos, como en Venezuela, porque dice que si Javier Milei llega a sucumbir en su gobierno, van a emerger narcos de las alcantarillas. Él prefiere apoyar a países como Argentina en términos económicos y que ahora, y este es para mí el dato, dice, bueno, nosotros estamos observando muy de cerca, ahora hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Ecuador, hubo elecciones en Bolivia, el 14 de diciembre se define el nuevo presidente en Chile. ¿Crees que en todas estas regiones se pueda conformar una cofradía ultraconservadora de derecha manejada por Estados Unidos como una respuesta muy contraria a lo que fue el principio de siglo cuando está, bueno, 2005, Néstor Kirchner, el ALCA, ¿no? cuando Néstor le dijo que no al ALCA, a Bush en la cara en Mar del Plata? Néstor no. Chávez, Chávez, Lula. Bueno, por eso digo, sería como lo mismo, pero de ultra mega derecha con Trump a la cabeza, para vos. Yo sí veo cierta afinidad ideológica en ciertos gobiernos de la región o el avance de cierta ideología,
pero y veo también el interés de Estados Unidos en tener alineados o ordenados a ese gobierno y en concordancia o en sumisión de sus intereses, claramente, pero creo que es un poco complejo como una intervención tan activa de parte de los Estados Unidos más allá de lo que está realizando en ciertos países, como por ejemplo en Argentina. Porque claramente hay que ver qué sucede respecto a si el gobierno de Donald Trump, que en un par de años más ya tiene que ser reelecto, se ve que no está teniendo los niveles de apoyo que tenía en un momento, ha tenido conflictos y le han ganado elecciones importantes, se ha visto que ha habido un retroceso republicano, y en ese entendido creo que es más bien una idea, un diseño que el trumpismo tiene, más que el Partido Republicano, el trumpismo tiene como ideal respecto a la región, pero creo que eso queda en entredicho si Trump no continúa como presidente de los Estados Unidos, que ya no puede, digamos, Claro. salvo que tenga que cambiar la Constitución. Y por ahora tiene cerrado el gobierno federal. No, ya abrió. ¿Ya abrió? Ya abrió la semana pasada. Pero bueno, o sí, sea, estuvo, es la cantidad de tiempo que más tiempo estuvo cerrado. Si él logra consolidar digamos, un proyecto con un sucesor muy cercano a sus ideas, creo que eso sí se puede proyectar. Pero yo ahora lo veo de manera incipiente, digamos, en el margen de acción que es de lo que le queda de mandato, de poder como organizar el tema, y sí lo veo más ocupado en situaciones puntuales como lo es el caso de Venezuela, o también como lo es en términos de materia económica el caso de Argentina. Sí hay intereses claramente de ampliar como ese margen respecto a Chile o Bolivia, pero creo que todo depende del contexto en que los mismos norteamericanos, cómo vaya avanzando su gobierno y cómo sigue como Trump como figura en los Estados Unidos. Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por la comunicación, así que nos vamos a volver a contactar con vos para después del 14 de diciembre, porque bueno, queremos saber cuál va a ser el nuevo mandatario o mandataria de Chile. Ojalá y, bueno, sea mandataria. Ojalá. Pero bueno, está medio difícil. Así que bueno, un cálido saludo desde acá, desde Argentina, al pueblo hermano chileno y a vos. Mucha en fuerza, especial, y militar. mucha fuerza y a militar fuerte. Y bueno, será lo que tenga que ser. Así son las democracias. Un gusto, muchas gracias por la invitación a usted y a Radio Caput, así que feliz de conversar de vuelta, o sea, post segunda vuelta con un nuevo presidente o presidenta. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Gracias. Pablo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Pablo Borqués, analista político, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Asuntos Electorales de Chile, que bueno, nos iluminó un poco sobre el escenario electoral. Un poco la sensación que me queda es esta cosa, ¿no? De que Kast tiene esta ultraderecha, pero no es la exageración de Javier Milei, ¿no? Digo, hay un escenario un poco más centrista. Pero porque hay otro. Centro en realidad, derecha. Lo que tiene Kast, que tiene como un antecedente directo muy, muy cercano, es que es hijo de un ex asesor de Hitler. Nada más ni nada menos. A mí no me parece nada menor. Y participó el padre del gobierno de Pinochet, ¿no? Digo, Chile tiene un sistema muy, muy, muy especial que está fundado Y a pesar en la de eso, estamos concertación. diciendo que no es el más ultraderechista, que para mí no es tan cierto. En todo caso, no es el más desfachatado como lo es Javier Milei. Digo, en la referencia a Kaiser, digamos. Claro. Que sería como esa Eso suerte es lo de peor, la sin derecha de la filtro, derecha. ¿no? Pero para mí la peor derecha es justamente la más genocida. En todo caso, acá se van juntando. Sí, ahora viste que hace días estamos con un contador de diputados de La Libertad Avanza, ¿no? Digo, hoy está a 2 diputados de alcanzar al peronismo, mañana está a 1 diputado de alcanzar la mayoría, a 2 diputados... Yo quiero, la pregunta que me hago, y esto es en serio, es, a ver, Colito Santilli, ¿cuánto te va a durar la fiestita? Porque quiero saber... ¿Cuánto le va a durar a Martincito Menem, a toda esa gente,
¿Cuánto le va a durar la fiestita? Porque la verdad es que no fueron exitosos en la etapa pasada, ni siquiera negociando. Ahora que tienen todo servido en bandeja, ¿lo van a lograr? Bueno, fueron exitosos, digamos, con nada obtuvieron el decreto más nefasto, digamos, de la República Argentina en época de democracia. No me parece un hecho menor y con nada. Veremos ahora si efectivamente, como decís, pueden sostener las alianzas y con una mayor cantidad de propios. Eso a mí me parece muy valorable, a pesar de que no me guste. Igualmente, ellos tenían todas las de ganar. O sea, a ver, ellos no, Sí, no sí, pero renovaban podrían ningún haber ganado diputado. menos. Podrían haber ganado menos, eso es algo Ustedes, obvio, para mí digamos. la cantidad que tiene el PRO es lo mismo, son 40%. Es el 40% Claro, pero estábamos tradicional. diciendo propios, antes lo tenía que ir a buscar. Antes Pero los es que tenía que ir a buscar. él iba a ganar en cualquier instancia, en cualquier escenario, él ganaba diputados. Tenía Bueno, 6, sí, 12. sí, obvio, pero lo que estamos diciendo es, una cosa era pasar de 12 a 24 y otra es pasar de 12 a 70 y propios. Bueno, ¿por qué? No Porque iba a si no pasar a tenés 24. porque si no tenés que ir a buscar y negociar con más gente. Ahora no tiene que negociar con datos, tiene que negociar con 3-4 de Jaldo, 3-4 de Los Jalín, radicales. 3-4. Los radicales casi no existen porque fueron Sí. los grandes perdedores, igual que el PRO de las elecciones pasadas. Digo, podría haber sucedido de que fuera de 3/3, obviamente iba a ganar más senadores y diputados que antes, porque en el 21 no eran casi, digamos, no tenían partido en todos lados. Y se dieron la tarea de construir el partido, digamos. Bueno, es como le dijeron a Macri, hacé tu partido y ganame en elecciones. Bueno, lo que fueron haciendo, nos ganaron a nosotros y le ganaron al PRO y se convirtieron en el electorado del PRO. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para nuestra nueva entrevista. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Bueno, seguimos acá en 3 en 1. Gracias Martín Loza por la operación. Acá con mi compañera Diana Holguín tenemos una comunicación. Estamos en comunicación con Sabrina Selva, diputada nacional de Fuerza Patria. Hola Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sabemos que estás apurada con un montón de agenda, pero queríamos hablar del informe de Libra. Acá te saludamos, Camila ¿Qué García. tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sabri.
Bueno, en principio dieron a conocer el informe final y queríamos charlar con ustedes las conclusiones a las que llegaron, ¿no? Están hablando de un modus operandi, que el presidente Javier Milei, tuvo una colaboración imprescindible para que esto suceda. ¿Qué fueron lo que descubrieron, digamos, no? Bueno, nosotros teníamos un mandato en la comisión investigadora que era indagar en torno a la responsabilidad política del presidente Javier Milei en lo que fue la promoción de este token Libra que terminó en una presunta estafa y que tuvo al presidente Milei como partícipe necesario para que eso suceda. Nosotros recabamos en estos meses mucha información que confirman no solo los vínculos previos que tuvo Javier Milei con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, sino las audiencias que tuvo antes de Libra. Comprobamos que esto no empezó en febrero con el tuit del presidente, sino que se gestó, que tuvo un momento muy importante que fue el evento Tech Forum, que fue esa primera foto que Javier Milei se saca con estas personas y que después de allí surgieron audiencias privadas del presidente, habilitadas por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Logramos identificar transacciones muy importantes de sumas muy grandes de dinero que tuvieron que ver en momentos claves de lo que es la investigación, en minutos después de que Hayden Davis se reuniera con el presidente Milei, un día antes de que Mauricio Novelli abriera las cajas de seguridad en el banco privado de la provincia de Buenos Aires, había transferido dinero a una cueva cripto que después identificó la fiscalía. Unos días antes a eso, Novelli se habría reunido con Karina Milei y su hermana es la que casualmente aparece el primer día hábil siguiente al tuit del presidente Milei vaciando las cajas de seguridad de su hermano. Hemos trazado transacciones que tienen que ver con ese supuesto acuerdo de cooperación que existió para monetizar la imagen del presidente Milei, que coinciden en fechas y en montos, y que nosotros logramos identificar tras la identificación de billeteras que tuvimos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, de Hayden Davis, de Sergio Morales, y todo esto confirma que Milei fue parte de todo esto. Incluso los vínculos previos nos llevaron a comprobar que no fue Libra el único momento en el que el aval político del presidente Milei fue trascendente para promover una criptomoneda, porque 2 meses antes de Libra, con estas mismas personas, Javier Milei también había dado su aval político con esa icónica frase en su red social X a una moneda que fue KIP, que casualmente era de este ciudadano que ingresó a la Argentina con un nombre falso, el titular de la empresa KIP Protocol, que después, 2 meses después, le termina dando infraestructura a Libra. Entonces, si uno va ordenando cronológicamente los hechos, podemos afirmar que hemos determinado que el presidente Milei claramente tuvo responsabilidad política en lo que fue la promoción de esta criptomoneda que terminó en una estafa, que su tuit engañó a miles de personas en todo el mundo, porque Milei promueve Libra como un proyecto de inversión para las pymes. Fue la primera vez que escuchamos la palabra pyme en boca del presidente, y fue para promover una estafa. Un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión que nunca existió. Y el presidente no puede desconocer, ya que él tenía estos vínculos previos, que sabía lo que estaba haciendo, que fue el primero en el mundo en dar a conocer ese número de contrato a través del cual las personas compraban Libra, y que esa pregunta que insistentemente seguimos haciendo, que es quién le pasó a Milei el número de contrato que fue el primero en el mundo en darlo a conocer, creemos que el presidente no la responde, porque eso terminaría de cerrar el círculo del que nosotros venimos hablando y que hemos comprobado con toda la información que recabamos en el informe. Sabrina, estamos hablando con Sabrina Selva, diputada nacional, integrante de la Comisión de Libra, entre otras comisiones, obviamente. Yo lo que quería saber es qué tan a tono, o sea, el trabajo que está haciendo la Cámara, ¿cómo sigue esto en la justicia actualmente? O sea, en la justicia argentina, porque sé que en Estados Unidos está avanzando, pero acá viene bastante trabado el asunto, ¿no? Con lo fiscal y demás. La investigación. Bueno, nosotros hemos remitido desde el principio toda la información relevante que fuimos recabando, la fuimos remitiendo a la justicia. Nuestro rol siempre fue el de colaborar con la justicia. No sucedió de la misma manera con la justicia, que nos negó la posibilidad de acceder a la causa judicial, que nos negó el auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios comparezcan a prestar
declaración a la comisión para dar explicaciones, por ejemplo, del informe de la Oficina Anticorrupción y de esa unidad de tareas de investigación que se creó bajo la órbita del Ministerio de Justicia para que el Ejecutivo se autoinvestigue. No hubo esa colaboración por parte de la justicia. Nosotros creemos que hoy la línea de investigación de la justicia va en sintonía con los vínculos entre estas personas, Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y nosotros creemos que con este informe aportamos información muy relevante para que la justicia también empiece a indagar en torno a la responsabilidad de Javier Milei, que eso es ajeno a la comisión porque nosotros no pusimos una sola línea en el informe que tenga que ver con la responsabilidad penal del presidente, porque no es nuestro rol, pero creo que sí recabamos muchísimos elementos que obligan de alguna manera a la justicia a tener presente también cuál fue realmente en este círculo de Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el rol que tuvo Javier Milei, que no fue ajeno a estas personas y que está demostrado que tuvo vínculo con ellos y que incluso hasta pareciera que fue parte de la operatoria previa también del IBI. Claro. Sabrina, ¿cómo se traduce esto para contárselo a la gente, no? Porque hay como, es un entramado con una terminología, con entender qué es un meme coin, un rip roll, un no sé qué. ¿Cómo le decimos a la gente, che, ¿saben qué? Digo, como fácil, ¿no? La verdad es que el presidente cometió una estafa tremenda. ¿No? Es que creo que lo fácil para explicar y que la gente entienda, más allá de los tecnicismos que implica y que también hay que ser muy responsables al momento de explicarlos, creo que la gente lo que tiene que entender es que el presidente Milei con su tuit promovió un proyecto de inversión para las pymes a través de una criptomoneda y ese proyecto de inversión nunca existió, que fue el primero en el mundo en dar a conocer ese número de contratos, o sea que Milei tenía información privilegiada junto a muy pocas personas que 22 segundos antes del tuit del presidente Milei ya estaban comprando Libra, que Milei conocía a los gestores de la estafa, que tenía vínculo previo con ellos, que incluso uno de ellos que está siendo investigado en Estados Unidos y es el que dijo que tiene millones que pertenecen a la Argentina pero que no confiaba en nadie del entorno del presidente para devolverlo, fue el que acusó a su hermana de haber recibido dinero para que Milei hiciera aquel tuit, aquel 14 de febrero, y que fue el tuit de Milei el que hizo que estas personas pudieran hacer esa operatoria que en el mundo cripto se conoce como rug pull, que es como tirar de la alfombra, que es inflar de valor una criptomoneda para después abruptamente y coordinadamente retirar ganancias, que fue lo que sucedió en este caso, donde muy pocos se llevaron muchísimo dinero, por lo menos 100 millones hoy están en manos de Hayden Davis y así lo considera la justicia en Estados Unidos. Y el presidente fue clave en todo este entramado para que la estafa se consolide y esa es la responsabilidad política que nosotros logramos determinar con el informe. Una última pregunta que sé que te tenés que ir y es de cara para adelante para el Congreso en esta nueva conformación que va a tener a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo ves el rol ahí del Congreso, el rol, digamos, del bloque frente a la estrategia que está teniendo el gobierno nacional, tratando de romper con algunos diputados que responden quizás a las provincias de Catamarca, de Tucumán, etcétera? ¿Cómo ves el rol? ¿Cómo ves al bloque peronista? Bueno, nosotros creo que tenemos un desafío de cara a la nueva conformación. Nuestro bloque por el momento sigue siendo la primera minoría de la Cámara de Diputados. En este último año hemos demostrado que la unidad del bloque de Unión por la Patria logró representar la demanda de la gente y de distintos sectores de una manera contundente y creo que es el desafío de cara a lo que viene también de la obligación que tiene el peronismo, no ya un desafío de construir una alternativa frente a este gobierno que creemos que le está haciendo mucho daño a la Argentina y me parece que en ese sentido, más allá de lo que va a cambiar en la conformación y que el gobierno va a tener ahora consolidado el tercio de la Cámara, que nos va a bloquear quizá los 2 tercios como en algunas oportunidades lo veníamos teniendo, sigue siendo el diálogo con otros el desafío, pero para eso la unidad como punto de partida. Muy bien. Es una definición política en un marco complejo, ¿no?, para el peronismo. Sí, pero creo que es necesaria. Todos sabemos que el peronismo se tiene que dar discusiones internas, que es sano que eso suceda, hay que darlas, pero de cara a lo que viene, me parece que esa alternativa tiene que
que pensarse en unidad para después poder ampliar y volver a conectar con la gente, que creo que es lo que perdimos en estos años, ¿no? Y que la gente nos lo demostró en las urnas. Sí, sí. Así es. Bueno, Sabri, te agradecemos muchísimo por la comunicación, te vamos a volver a llamar, gracias por tomarte estos minutos para dejarnos este testimonio que es muy importante también para la información de acá de la radio, así que te mandamos un abrazo enorme y bueno, nos vamos a estar comunicando y encontrando en lugares, porque Bárbaro, somos militantes. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Allí abrazo estaremos, enorme. un abrazo grande a las dos, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, integrante de la Comisión Libra, bueno, haciéndonos también un resumen de qué es lo que sucedió, cuál es el informe que se presentó, ¿no? Y también Que la llevó definición política. meses de la comisión, de pedidos de informes, Muchas de, trabas de también. entradas y salidas de la Casa Rosada, informes de qué es un meme coin, qué es el rap no sé qué, información, digamos, a los bancos, información de trazabilidad de estas billeteras virtuales que es muy difícil de rastrear. Digo, la verdad que uno puede decir a veces que uno no sabe muy bien qué estuvieron haciendo los diputados, pero en este caso decir que hubo una investigación muy, pero muy seria por parte de la comisión de Libra y que llamaron varias veces a los funcionarios para que puedan dar su versión, ¿no? Para que puedan dar respuesta al Congreso, que es el pueblo. Quiero decir esto porque si no parece que es como que le tienen que ir a dar respuesta a las personas. Y en realidad es que el Congreso representa al pueblo y ahí también tienen que ir a dar respuesta, no solamente se dan en las urnas. Bueno, eso, finalizando un poco triste, te diría, un poco triste en el día de hoy porque lo que viene no aparenta ser mejor ni en Chile ni en la Argentina, pero nos queremos ir con un gran tema, ¿no? ¿Qué Mirá, elegiste? dale, Martín. ¿Qué elegiste, Yo Diana? elegí un tema de Blind Melon, No Rain, porque como que es una canción Llueve. que va a subir, que Previa de llueve, feriado. previa de feriado, Traten pero es una de canción pasarla lindo. que la sube un poco. Y bueno, por eso, estamos en un momento en donde tenemos que tratar de ser felices con lo que tenemos a mano. Exactamente. Y la Bueno, música es una feliz cosa Día de la Soberanía para todos y todas. La vamos a seguir defendiendo a capa y espada. Le Gobierne mandamos quien un gobierne. beso al cielo al gran Juan Manuel de Rosas, que lo amamos completamente. Un abrazo grande, que tengan buenas tardes, buenas noches y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Chau. I just want